ansiedad es un mal que nos está aquejando a todos y bueno, la ansiedad no es más que una respuesta adaptativa que nuestro sistema nervioso da ante situaciones que percibe como amenazantes. Todos hemos sentido ansiedad, pero cuando la respuesta es desajustada a la situación que estamos viviendo o afecta nuestro desarrollo diario, entonces podemos hablar que estamos ante un trastorno de ansiedad. Y se manifiesta con muchos síntomas, por ejemplo, dolores de cabeza, sudoraciones, palpitaciones en el pecho, sensación de mareo, sensación de desmayo, sensación de muerte, angustia, falta de aire, y bueno, muchos más, ¿no? Según todos los sistemas. Hay varios tipos de trastornos de la ansiedad y podríamos irlos mencionando someramente para tener alguna idea, ¿no? Acerca de, y que los pacientes, los teleaudientes puedan reconocer si están teniendo alguno de estos síntomas. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada. Los pacientes sienten una ansiedad excesiva y persistente por situaciones de la vida cotidiana, como por ejemplo el trabajo, la escuela, las relaciones, y se mantienen todo el tiempo preocupados. También podríamos hablar, por ejemplo, de las fobias que existen, las fobias específicas a situaciones o objetos que realmente no son amenazantes, como por ejemplo los animales, la oscuridad, los lugares cerrados. Y es importante tener en cuenta, Fabricio, que dentro de las fobias específicas hay edades, por ejemplo, en los niños, que estas fobias no son patológicas, es decir, estos miedos, podríamos decir así, no son patológicos. Por ejemplo, en los bebés, un ruido antes de los 2 meses, un ruido fuerte, produce miedo. Hay una reacción en ellos, pero eso no es patológico. Ante los 2 años, la presencia de un extraño también produce ansiedad, pero no es patológico tampoco. Hasta los 4 años, por ejemplo, el miedo a la oscuridad, a los animales. Después, cuando están más grandecitos, hasta los 6 o 9 años, en ese periodo de tiempo, a las enfermedades, a las muertes. Por eso es tan importante tenerlo claro, porque a veces llega la consulta a los papás preocupados porque sus niños están con ansiedad ante estas situaciones y debemos saber si es patológico, es decir, si esta parte están dentro de fobias o están dentro del desarrollo evolutivo normal, y ahí lo que hacemos es enseñarles a los papás cómo manejarlo en casa y cómo acompañarlos para que los niños puedan superar esta ansiedad de manera positiva. También, eso en el caso de los niños, ¿no? Yo incluso iba a preguntar cómo manejarse o qué hacer. Necesariamente tiene que ir a un profesional que le va a dar las directrices. Sí, Fabricio, sería muy oportuno poder acercarse ante un profesional para que le pueda explicarnos cómo acompañar, porque ya le explico, no es, en este caso de los niños no es patológico. Cuando ya estas fobias se producen en otras edades, ya sí es un trastorno, ya es una fobia, pero en edades infantiles como las que he mencionado, son parte del desarrollo. Tener el miedo a la oscuridad hasta los 6, 7, 8 años es normal. Ya a partir de los 9, 10, 11 ya no es normal. Entonces, si estos síntomas aparecen en nuestros hijos y nosotros acudimos al médico y él puede, o al especialista, ¿no? Y él puede diferenciar según la edad, si es normal de su edad evolutiva, ayuda al papá simplemente con indicaciones a que lo pueda superar de manera adecuada. Sin embargo, no llega a ser un trastorno. Pero si nos pasa, por ejemplo, a nosotros, ya es un trastorno y sí debe ser evaluado, diagnosticado y tratado de otra manera. Cuando se trata de un trastorno, es difícil su cura, solo habrán calmantes, solamente se la tratará para mantenernos tranquilos. Cuando se trata de un trastorno, sí es importante que haya un tratamiento integral, donde podamos ver todos los aspectos, la parte psicológica, la parte física con los medicamentos y evaluar la severidad, el momento de empezar, el detonante, cuál ha sido la causa que ha comenzado este trastorno de ansiedad para poderlo tratar adecuadamente, y el apoyo social, es decir, hay que hacer un diagnóstico y un tratamiento integral, no solamente con calmantes, porque solamente estaríamos aliviando la parte de los síntomas físicos que se experimentan y podríamos pues
compensar hormonalmente nuestro organismo, pero la parte de reestructuración de cognitiva, de pensamiento, toda la parte de psicoterapia la estaríamos dejando a un lado y es muy importante también. Normalmente tiene que ver con el sueño, la ansiedad no me deja dormir. Así es. Sí, eso también dentro de los síntomas, que no lo mencioné, pero parte de, se afecta mucho el sueño, que puede ser el sueño de conciliación o el sueño ya después de mantenimiento, que no deja que uno pueda dormir todas las horas que necesitamos. También se ve muy afectada la alimentación, es decir, el aumento del apetito o la disminución de este. Es otro de los síntomas que dan. Y ya le digo, son síntomas que van según el tipo de ansiedad que estemos experimentando, desde síntomas más leves a síntomas más severos, como por ejemplo en el ataque de pánico, donde sentimos un cuadro bastante fuerte. Vemos los pacientes con sensación de ahogo, piensan que le está dando un infarto, que van a morir, pueden llegar a desmayarse, sudoraciones, y es bastante aparatoso los síntomas, ¿no? El cortejo sintomático que se presentan. Hay otros que son un poco más llevaderos, pero sí son importantes manejarlos todos, porque se agravan y se instauran y descompensan y afectan la vida diaria de los pacientes. Normalmente son los adultos los más afectados, pero en Esmeraldas particularmente son jóvenes los que están ahorita afectados, dado la misma crisis por la que se ha pasado y aún no se supera. ¿Qué hacer en estos casos? Es importante, Fabricio, en primer lugar, poder detectar cuál es la causa que me está causando la ansiedad. Para eso, si no lo podemos hacer nosotros mismos con una reflexión, acercarnos a un especialista, poder recibir la orientación, la guía, poder entender juntos qué es lo que nos está pasando. Pero bueno, en caso de que no puedan acceder de manera fácil y necesiten rápidamente orientarse, primero darnos cuenta qué nos está llevando a tener este nivel de ansiedad. Estaba mencionando algunos tipos de trastornos de ansiedad, pero eso lo tendrían que hacer junto a un especialista que podría ubicar, ¿no?, dentro de toda la gama. Eso sería lo primero, ubicarnos qué me está sucediendo. Segundo, tomar todas estas medidas que nosotros podemos tener, como las respiraciones, la meditación, tratar de tener una mejor higiene del sueño. Pero eso es muy difícil cuando estamos enfrentando síntomas de ansiedad, hacerlo solo. Por eso yo recomiendo buscar la ayuda profesional, porque junto con la ayuda profesional vamos a recibir también las indicaciones a la familia para que pueda acompañar y apoyar al paciente en este proceso y sea más fácil. No es algo que podamos solo, es igual que en la depresión, que muchas veces las personas dicen, tú puedes, esto es algo que puedes superar, levántate de esa cama, pero cuando lo estamos atravesando como paciente, necesitamos realmente la ayuda. Y ya le digo, el tratamiento va encaminado en manejar los síntomas cognitivos, es decir, todos los síntomas psicológicos y los síntomas físicos, y debemos pasar por todo el espectro, es decir, medicación, si lo necesita, que casi todos los trastornos de ansiedad llevan medicación con ansiolíticos, con antidepresivos. También la reestructuración cognitiva, es decir, poder reestructurar el pensamiento y entender qué está pasando, porque muchas veces los causantes de esta ansiedad es una adaptación desajustada a lo que está sucediendo, es una incapacidad para dar una respuesta adecuada a esta situación estresante que estamos viviendo. Y la sensibilización sistémica, es ir acercándome poco a poco a estas situaciones que me producen ansiedad, desde un punto seguro, es decir, desde una orientación segura. Entonces son muchos métodos, estrategias y tratamientos que debemos utilizar, pero siempre desde la guía de un profesional. Creo que es lo más acertado en este caso, además de lo que sabemos para evitar el estrés, pero no es lo mismo el estrés que ya cuando estamos teniendo trastornos de ansiedad. ¿Tiene que ver la alimentación en estos casos? La alimentación, sí. La alimentación y la ansiedad se relacionan mucho, porque como le decía, se desajusta. Hay personas que sufren ansiedad y que pierden el apetito, no comen.
Pero hay otras personas que con la ansiedad aumenta el apetito y eso se convierte en un bucle porque la ansiedad les lleva a comer, la comer les hace sentir mal porque no va con la estética, porque sabe que no está haciendo bien, aumenta aún más la ansiedad y es bastante complicado. Por eso le digo que es importante el manejo y la orientación del especialista. La alimentación también es muy importante. ¿Cuándo se complica? ¿Cuándo está a punto de explotar el paciente? Bueno, según hay diferentes tipos de trastornos, como le decía, y los trastornos más complicados como los ataques de pánico, trastornos de ansiedad generalizada, los TOC, los trastornos obsesivos compulsivos, donde el paciente tiene una obsesión, que es una idea recurrente, que le atormenta y tiene que tener una compulsión, es decir, una conducta para aliviar esa ansiedad. Son momentos, es decir, son trastornos que ya te hablan de severidad, de una ansiedad que tiene un poco más de dificultad en lo que es su tratamiento, en su recuperación. Pero siempre hay forma de tratar, de manejar, de que puedan mejorar. Pero es importante cuando uno detecte alguno de estos síntomas, acudir para poder tener un adecuado manejo. A veces lo más importante y lo más duro es saber que yo tengo un problema de ansiedad y aceptarlo y que necesito ayuda. ¿Ocurre eso? Eso es tan importante, Fabricio, que la población pueda entender que cualquier sintomatología de salud mental no quiere decir que estemos locos, ni que somos más vulnerables, no, a todo lo contrario. Todos hemos pasado por momentos en los que nos sentimos muy tristes, hemos padecido depresión, hemos sentido ansiedad, hemos sentido miedo, hemos estado desorientados para tomar una decisión y es importante poderlo reconocer, entender qué me está pasando, de dónde está saliendo todo esto, cómo puedo llevarlo mejor, qué orientaciones puedo tener, en quién me puedo apoyar, porque no solo el especialista, sino la guía que me da el especialista para después poder seguir yo mi camino solo, porque eso es lo más importante, enseñarle a los pacientes herramientas que le permitan, después que no están con nosotros, y enfrentar otras situaciones que van a venir más adelante, ellos solitos, y que puedan ya hacerlo, y que estas situaciones no sean tan estresantes y le causen tanta ansiedad, y que puedan manejar las crisis, por ejemplo, en este caso de los trastornos de ansiedad o los trastornos depresivos. Hay unas técnicas, hay terapias que en este caso ustedes lo dan para que ayude al paciente. Sí, ahí, como le estaba mencionando, en este caso justo que estamos viendo de la ansiedad, por ejemplo, la reestructuración cognitiva, la terapia cognitivo-conductual, nos ayuda mucho porque reestructuramos esa idea, esa creencia que tenemos que nos produce la idea ansiosa, la ansiedad, y ayuda mucho al paciente a mejorar. Es decir, yo no considero que solamente con medicación o solamente con terapia, es decir, hay que un tratamiento completo, un tratamiento que pueda ver al individuo de manera general y que pueda llevar a todo. Además de esto, la desensibilización sistémica, es decir, acercarme poco a poco a esa situación que me produce ansiedad, angustia, por ejemplo, en el caso de las agorafobias, que los pacientes tienen miedo a estar en lugares abiertos, a los transportes públicos y que es bien complicado acercarse poco a poco a esta situación. Esto nosotros lo indicamos y lo observamos y lo acompañamos de manera muy cuidadosa y el paciente lo logra desde las indicaciones seguras, entonces lo logran y van recuperándose poco a poco. Por ejemplo, en las fobias específicas, cuando hay miedo a un animal, cómo nos podemos ir acercando poco a poco, porque ahí la reestructuración, por ejemplo, tengo miedo y tengo miedo, por mucho que uno trate de explicar, es decir, la parte cognitiva en este trastorno específico no ayuda tanto, porque son miedos que tenemos que son irracionales, porque son a situaciones que realmente no son amenazantes que no lo perciben amenazante todo el resto de la población. Por ejemplo, si yo digo que tengo miedo a un león, generalmente todo el mundo va a tener miedo a un león, pero si le tengo miedo a un lagarto, es una fobia específica. Entonces, esto con la guía adecuada se puede ir acercando y desensibilizando poco a poco estos miedos y lo logran.
Doctora, usted atiende virtualmente, pero ¿qué sugerencia puede darle a las personas que en estos momentos nos están viendo, nos están escuchando con el tema de la ansiedad? Fabricio, mi recomendación es primero estar atentos. Cuando hay algún síntoma, no callarlo, no quedarse con este miedo a no explicarlo a la familia, no buscar la ayuda de un profesional, buscar la causa, observar. Siempre le digo a mis pacientes, traten de cuestionar los pensamientos que tenemos, de cuestionarnos a nosotros mismos y llegar al fondo de lo que nos está pasando. Y no duden en buscar la ayuda de un profesional que les pueda guiar para que no se agrave y podamos ver qué tipo de trastorno de ansiedad estamos teniendo o si es realmente una respuesta un poco desajustada, pero que no ha llegado a una gravedad y poder tener un tratamiento adecuado. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.